En primer lugar, quiero agradecer a Juan Manuel Santiago, director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación de la Universidad de Granada, por su compromiso con la asociación para poder celebrar este ciclo de músicos de cerca. Gracias, Juanma. Bienvenidos a todos los que nos acompañáis en esta tarde tan especial, en la que tendremos la ocasión de desgranar de la mano de Juan Pinilla las nociones básicas para conocer y saber del flamenco. Juan Pinilla nace en Huetortaja el 2 de enero de 1981. Es cantador de flamenco, escritor, investigador y columnista. En agosto de 2007 ganó la Lámpara Minera en el Festival de Cante de Minas, uno de los galardones más codiciados del mundo flamenco. En octubre del 2007, la Platería, considerada la Asociación Flamenca Decana del Mundo, le impone la insignia de oro de su entidad. Ha sido nominado a los Premios Grammy Latinos 2014 en la categoría Mejor Disco de Flamenco. En 2016 fue nombrado Hijo Predilecto de la provincia de Granada. En 2017 recibió el Premio Periodismo y Comunicación de la Federación Andaluza de Comunidades en Barcelona. Es igualmente un buen aficionado a la literatura y las artes, motivo que le ha llevado a incorporar al flamenco por primera vez a figuras tan dispares como Guzmán, Nietzsche, Francisco Umbral, Michael Laboa, Atahualpa Yupanqui o Chabela Vargas. Ha puesto música flamenca a poemas de autores como Javier Egea, Antonio Machado, Gerardo Diego, Armando Buscarini, Miguel Hernández, Federico García Lorca, José Martí o José Saramago, entre otros. Además, hay que destacar su labor de difusión del flamenco en medios de comunicación, habiendo sido crítico y cronista del diario La Opinión de Granada, el diario Granada Hoy y la revista especializada El Olivo. Ha sido conferenciante y profesor de flamenco en determinados certámenes y cursos. Para la grabación de su último disco, lo tiene ahí encima de la mesa, que se ha gestado en 2020 y que finalmente ha sido presentado en abril del 2021, ha recurrido a micromecenazgo. El disco es un single, mejor dicho, un sencillo, como a él le gusta llamarlo. Se titula Humana Raíz y se presentó el pasado día 29 de abril en el Teatro Isabel la Católica en nuestra ciudad. Para la Asociación Amigos de la Orquesta Ciudad de Granada es un lujo contar hoy con Juan Pinilla entre nosotros. Gracias, Juan. Cuando puedas. Muchas gracias, María José, por esas palabras. Y gracias a todas, a todos, por estar aquí esta tarde. La verdad que ya empieza a cambiar un poco el color y poco a poco volvemos a los escenarios y a un sitio que me gusta tanto como es este, el encuentro, en el cual, sin sentar cátedra ninguna, siempre partiendo desde la experiencia que hemos tenido, vamos a hablar de asuntos musicales que tienen que ver con la historia también del flamenco y que a mí me cautivaron en su día, como cautivaron a Stravinsky, a George Gershwin o a don Manuel de Falla, entre otros grandísimos musicólogos. Autores como Hemingway, como Orson Welles, como el gran músico jazzista Miles Davis o como el Leonard Cohen, que llegó a reconocer cuando obtiene el premio Príncipe de Asturias que sin el flamenco su música no hubiera sido posible, ya que toda su creación musical y parte de la poética, porque Leonard Cohen era poeta antes que músico, quizás las dos cosas tienen tanto que ver, partía del flamenco, del modo flamenco, que es lo que vamos a ver de la forma de sonar, o lo que se conoce como modo flamenco. Saben que está el modo frigio, el modo griego, el modo flamenco. Y Leonard Cohen decía que, y efectivamente, toda su música la podemos cantar. De hecho, se canta mucho en el flamenco. Es decir, ¿por qué esta música
Por cierto, antes María José apelaba a la Peña de la Platería y hemos empezado con un bonito retablo, obra de Jesús Conde, de esta Peña de la Platería, que cumplió 70 años el año pasado, fue en 2019. Es que me he borrado de mi vida el 2020. Yo creo que lo hemos hecho la mayoría. Me he descontado un año también, con lo cual, bien. Bueno, entonces vamos a hablar cómo es. Y, por supuesto, imprescindible en el escenario una guitarra, y además una guitarra amiga. Si hablamos de guitarra en Granada, nos colocamos directamente en primera división, porque de aquí han sido y son los Habichuelas, de aquí fue Miguel el Santo, de aquí son los hermanos Cortés. Aquí se ha sentado cátedra, hay una forma de tocar que suena a Granada. Dicen que tiene el misterio de las fuentes de la Alhambra, el sonido de los tocadores de Granada, y es cierto, y ustedes lo van a comprobar. Y teníamos que contar con una guitarra amiga. En este caso es un chico muy joven de Alendín, pero curtido también a los calores de la fragua del mejor flamenco en la Peña de la Platería, y se llama Antonio de la Luz. Aquí lo tiene. Bien, yo siempre me cuestiono de dónde viene ese lamento, y me gusta llamarlo esto formación del oyente o formación del aficionado, aunque es muy presuntuoso lo de formación. Información para el oyente en todo caso. Antonio Mairena los llamaba oidores, que es una calle que hay en el Albaicín además, y me encanta el nombre, los oidores, sin los cuales es imposible. Son la columna dórica y jónica sobre la que se asienta el flamenco. Se habla mucho de esa mística casi onírico del cantaor a las tantas de la noche cantando para sí solo. No, tiene que existir siempre una transmisión, y ese tercer elemento, estoy partiendo de las bases, cante, toque y alguien que escuche, es fundamental, esa transmisión. Por lo tanto, el oyente, y ahora mismo hay una crisis de oyentes excepcional, además muy triste y muy trágica, que nos lleva a cuestionar y a tambalear gran parte de las programaciones del mundo del flamenco. La Bienal de Sevilla, porque no existen suficientes oyentes. Fíjense, este señor era Joaquín el de la Paula, un hombre que no sabía leer ni escribir, que era de Alcalá de Guadaira, y que decía que de qué manera más linda. Federico hablaba de aquello de la cultura en la sangre, ¿no? Decía que no sabían leer ni escribir, pero tenían cultura en la sangre. Eso lo decía Tronco de Faraón y Cultura en la sangre, de Manuel Torre, otro gran cantador de Jerez de la Frontera. El cante no cabe en el papel, decía este hombre. Como diciendo, ya en la época los románticos se interesaron por el flamenco, empezaron a tomar nota y querían darle una explicación, y este hombre, en aquella época que no existían conservatorios, dijo que no se podía explicar. El cante no cabe en el papel. A mí me parece muy bonito y muy romántico, aunque yo voy a explicarlo, entendiéndolo, lo voy a explicar desde otra concepción. Bueno, para partir de una base hay que empezar por primero quitar todas las sombras. Mi amigo, bueno, el que tuve la gran suerte de conocer, José Saramago, decía que había que desmitificar para construir. Y en torno al flamenco hay muchas mentiras y hay muchas sombras. Por lo tanto, hay que poner perspectiva y luz sobre muchas de las cosas que se dicen. Por ejemplo, cuando se habla de flamenco, bueno, nos llevamos las manos a la cabeza cuando dicen, tú, bueno, eso es muy típico, tú cantas flamenco, a mí me encantan los chunguitos, por ejemplo, ¿no? O la húngara, bueno, algunos te dicen estopa ya, o estopa. Entonces yo digo, a ver, hoy día te dicen Rosalía, además te miran así como diciendo Rosalía, como diciendo, a ver, ¿qué me dices de Rosalía? Claro, entonces yo establezco dos diferencias entre lo que es flamenco y lo que es aflamencado, es decir, lo que se basa en el flamenco, como nos podemos basar en una base de jazz, en una base de clásica, en una base de música pakistaní, de lo que queramos, de música de los corsos, que es maravillosa. Por lo tanto, no es lo mismo el flamenco, y hay que desposeer de todo lo que se llama flamenco a lo que evidentemente no lo es. Luego, diferencia entre folclore y flamenco, que también es fundamental. Otra acepción que hace mucho daño. El flamenco es de los gitanos. No. El flamenco es de los castellanos o de los no gitanos. Tampoco, no. El flamenco es andaluz. Sin el elemento Andalucía no habría flamenco, señores. No habría flamenco, ni nada que se le pareciera.
porque claro, empiezan a decir, es que las músicas del Indostán, ¿que el Indostán? ¿Del Indostán? He escuchado la música de Marruecos, que está ahí mismo. Es que no, pero luego Hungría. ¿Hungría? ¿Lo habéis escuchado? No sé. ¿Habéis escuchado la música italiana, por ejemplo? Hay partituras barrocas, así que por lo tanto, al ser una música de tradición oral, no hay muchos criterios uniformes, pero ya sí hay científicamente demostrado que hay partituras del barroco italiano que son las que han tocado luego los guitarristas flamencos, sin decírselo a nadie, claro, pero lo hacían flamenco, traduciéndolo a un lenguaje. El canto gregoriano forma parte de la gestación, los lamentos judíos, las jarchas mozárabes, hay mucha influencia del legado andalusí, muchísima. Por lo tanto, cuando dice el flamenco, no es que es exclusivo de los gitanos, no, mire usted, o lo trajeron los gitanos, bueno, eso ya es la mentira más grande que existe. No es cierto, no es cierto, es de Andalucía, sean gitanos, sean no gitanos, cantan en Andalucía, por ejemplo, los gitanos de Alemania no cantan flamenco, y los de Francia tampoco, y los de Italia, y los de Hungría, es que no, pero los no gitanos tampoco. Por lo tanto, parte en Andalucía, luego se extiende hasta Cataluña, donde nace Carmen Amaya, pero de familia, por cierto, granadina, los Amayas de aquí, y parte hacia otros sitios, hasta Salamanca, pero influencia andaluza. Nace exclusivamente en Andalucía como consecuencia del crisol de pueblos, cultura, religiones, muy importante la influencia de las religiones y toda su historia musical, religiones y el acento. Eso que ahora está en los medios con el tema de lo de Lola Flores, ¿verdad? El flamenco tiene mucho que ver con nuestra forma de hablar, de ser, sentir y pensar, sin lugar a dudas. Y lo de que el flamenco se lleva en la sangre, eso es mentira. Mire usted, no existen estudios que puedan demostrar que se lleva en la sangre. No, eso no es cierto. El flamenco se aprende, se adquiere, y si tú tienes elementos, además, pues genial. Pero el flamenco se aprende como todo en esta vida, Hay una cierta predisposición. Por ejemplo, aquí tienen flamenco y aflamencado, bueno, yo creo que huelga decir a Antonia Contreras con Juan Ramón Caro a la guitarra y Rosalía, que se basa en el flamenco, pero que no canta flamenco. De hecho, cuando la he escuchado cantar flamenco, es una cantadora incipiente, sin formar, que los cantes no los tiene todavía, digamos, redondeados, ¿verdad? Folclore y flamenco, bueno, tenía una panda de verdiales y un fin de fiesta por bulería. Los elementos, tanto a nivel de vestimenta como a nivel estético, son muy distintos, y luego a nivel musical. Cabría analizarlo de lo que sería, bueno, pues quizá una música mucho más retestinada, más machacona y con pocos elementos. Hay mucha base también del flamenco ahí, pero con elementos musicales mucho más avanzados ya en lo que es el flamenco, ¿verdad? Y gitanos, no gitanos, fijaros, debajo les pongo una foto de finales del siglo XIX donde no aparecía ni un solo artista gitano, que es una de los grandes descubrimientos cuando se hablaba de que pertenecía únicamente al elemento gitano. Arriba sí hay una fiesta más actual. El flamenco se lleva en la sangre. Bueno, el cantaor se llama el Niño del Sol Naciente y es de Tokio. Y canta por soleá, que cierras los ojos y te crees que es de Utrera. Y luego, no sé si se aprecia, sí, es un cuadro de japonesas, netamente de japonesas, algunas de las cuales han sido finalistas en concursos de flamenco. Muy interesante. ¿Y de dónde viene el flamenco? Pues mire usted, de Andalucía, lo hemos dicho antes. Huelga viene, además cada una de las regiones de Andalucía tiene sus propios estilos. El flamenco es muy extenso porque naciendo en Andalucía los cantes de Granada y los de Almería ya son distintos a los de Jaén, a los de Málaga, a los de Cádiz, que son totalmente distintos. Entre Cádiz y Jerez hay un abismo, además de una competencia enorme musicalmente hablando, hay un abismo. Los cantes de Cádiz son muy abiertos con el mar, no tienen que ver mucho con las olas del mar, se hace en tonos mayores generalmente, ¿verdad? Se toca en tonos mayores, y Jerez sería más por lo que se dice por medio, en tono flamenco, ahora lo veremos, y son cantes mucho más cerrados, ¿no? Porque en Jerez ya existían la propiedad privada, los cortijos, los señoritos, era otra cosa distinta. Cádiz, el mar, digamos que no tiene propiedad, ¿no? Tiene mucho que ver el flamenco con el paisaje, con esas cuestiones. Y luego Sevilla, los cantes de Sevilla son muy distintos, incluso los de la Alameda de Hércules difieren a los que se hacían en Triana. Fíjense lo que son las idiosincrasias de los pueblos. Entonces, como les decía antes, ¿qué tenía el flamenco? ¿Qué tenía la mayoría de la gente, de los intelectuales? Se preguntaban cómo personas como la Niña de los Peines, que no sabían leer ni escribir, bueno, escribir sí, yo le he visto una nota
Pastora, la niña de los peines, dejó a su segundo marido con una nota en la que decía, ella se fue con Pepe Pinto, que fue su gran amor. Pepe Pinto, que a alguno de ustedes le sonará porque fue un emblema, un buque insignia, fue el gran amor de la niña de los peines. Ella tenía un hijo anterior de su matrimonio con Escacena y con quien más tiempo estuvo, que fueron 30 años de matrimonio, fue con Pepe Pinto. Y a Escacena le dejó una nota diciéndole, Manuel, me voy con el Pepe que tiene más cojones que tú. Y eso estaba muy bien. Eso estaba muy bien escrito, ¿eh? No había una falta de ortografía, por lo tanto, cuando dicen no sabía leer ni escribir, sí sabía escribir lo que ella quería. Y hay también una nota en la que ella misma se gestiona su contrato del concurso de 1922 acaecido aquí en Granada los días 13 y 14 de junio. Ella fue la gran anfitriona del concurso, el cual fue ganado por Manolo Caracol, que tenía 13 años, y por el Tenazas de Morón, un hombre que para la época, 63 años, eran casi como los 100 de ahora, y había venido andando desde Morón de la Frontera, desde Puente Genil a Granada. Eso era afición. A ver, que había también un premio muy, muy goloso para lograr. Entonces, ¿qué tenía el flamenco? ¿Qué tenían esa gente que sin saber leer ni escribir, insisto, fueron capaces de escribir algunas de las páginas musicales más importantes del siglo XX? Eso lo decía don Manuel de Falla en algunos de sus escritos, y eso lo apreció Stravinsky, lo apreciaron, bueno, aquí os pongo a Orson Welles, por ejemplo, a Stravinsky, aquí tenéis a Miles Davis, Manuel de Falla y Leonard Cohen, de los que hemos hablado, Federico García Lorca, que también fue otro grandísimo enamorado del flamenco, y el propio Pablo Ruiz Picasso. Pues fíjense lo que tiene el flamenco. Eso es un árbol que bueno, parte de un tronco que podían ser las tonadas, pero lo vamos a extender a los cantes de trabajadoras y trabajadores del folclore, es decir, los cantes de mujeres que recogían habas, que se llamaban la javera, el cante por javera, de pescadores, los cantes hay muchos cantes de arrieros, cantes de temporeros, cantes de trilla, cantes de labor, hay muchos cantes de trabajo, de las minas, cantes de los herreros, que serían las tonadas, los martinetes, cantes en guitarra generalmente. Esa sería como la base, el tronco del cual van saliendo ramas y se crean ya las escuelas de los cantes por soleá. De soleá hay una soleá de Granada, hay otra soleá de Triana, hay mucha en Triana, de Cádiz, de los puertos, de Jerez. Es decir, esto se va ramificando y al final resulta que una música que nace de un pueblo como el pueblo andaluz se convierte en un universo. Yo no conozco ningún cantador que sea capaz de abarcarlo todo. La mayoría se especializa en una rama, en los cantes de su tierra, o cantadores como Fosforito o Enrique Morente, por poner ejemplos cercanos y actuales, o Carmen Linares, por poner ejemplos vivos, que sí abarcan la mayoría de los cantes, pero no lógicamente todos, aunque estos que les he dicho sí abarcan la mayoría de los cantes. Y ahí ya hablamos de granaínas, media granaínas, fandangos, malagueñas, tonas, tientos, tangos, muchísimos, son muchos los estilos. Yo no me atrevería a contarlos, porque terminas de contarlo y te aparecen estilos personales. Por lo tanto, el flamenco es una música muy, muy amplia, que se basa eminentemente en tres vertientes: el cante, el toque y el baile. Y después ya han llegado elementos como puede ser, por ejemplo, bueno, la percusión, pero eso tiene mucho que ver con cuestiones ya más actuales. Por lo tanto, el cante no cabe en el papel, como decía Joaquín el de la Paula. Es verdad, porque es muy extenso. Aquí tenemos grandes familias de cantaores, nos vamos a Utrera y hay unas familias de cantaores, en Lebrija habría otras, en Triana habría otras, que fueron creadoras de cante. Por lo tanto, partimos de que el flamenco nace de la música popular, viene del folclore, de todos esos elementos que ha dejado la música andalusí, todos los pueblos que han pasado por Andalucía, pero ¿qué elemento fundamental hay ahí? El artístico, la creatividad de personas, mujeres y hombres anónimos y anónimas, que crearon cantes que fueron llegando con el tiempo, uno lo escuchaba, ya le daba su propia forma y llegan hasta nosotros. Nosotros hablamos de la seguirilla del Fillo, que nadie lo conoció porque vivió a principios del siglo XIX. Por cierto, voz afilla, si alguna vez escuchan voz afilla, que es la voz ronca, como la de Jaime el Parrón, como la del Indio Gitano, voces así, tía Juana del Pipa, viene del Fillo porque tenía esa voz rajada, ¿no?, en la voz afillá. Landonda, que era su mujer, que era cantadora, Landonda le dijo al Fillo: anda y corre, gallo ronco, que vas a espantar a los chiquillos. Es un cante que se hace de muy antiguo, porque con esa voz que tenía se asustaban todos los niños. El Fillo, el cante del Fillo. Por lo tanto, ahí bueno, le he puesto muchísimas caras, desde el Pena de Málaga, muchísimas caras, Tomás el Nitri, que fue la primera llave del cante, de creadores de estos estilos. Y aquí les traigo a colación 5 figuras fundamentales.
la grandísima Pastora Pavancruz, porque ni hubo, ni hay, ni creo que la haya, cantaora como ella, esa mujer absolutamente radical en las formas cantaoras sonoras, que lo mismo cantaba por abajo que cantaba por arriba, con un oído absoluto. Se habla en los escritos que hay en torno a ella que tenía el absoluto, que tenía oído absoluto. Ustedes saben lo que es oído absoluto. Es decir, daba la nota exacta, además con la dificultad, que es aquí donde se entroncan las dificultades de la rítmica y la métrica del flamenco. La rítmica del flamenco, el compás del flamenco es de lo más difícil de aprender. Se puede aprender, pero llevarlo a cabo con precisión y soltura es una cuestión alto, difícil y muy matemática. El gran Manuel Torres, de quien decía Federico eso de tenía tronco de faraón y cultura en la sangre, que fue un creador de Jerez de la Frontera, y don Antonio Chacón, los dos polos opuestos de la elipse. Manuel Torres, ese cante racial, ese cante absolutamente auténtico y desprovisto de matices, cante al desnudo, y don Antonio Chacón, el otro polo opuesto de la elipse, del grito que diría Federico, ¿verdad? El cante mucho más, con más donosura, con más artificio, con más creatividad, con más vueltas hasta dar, por ejemplo, de sacar de un fandango del Albaicín la media granaína, ¿no? Él quería engrandecer don Antonio Chacón, que era zapatero, pero fue un gran intelectual, además, sus tiempos, murió en 1929, nació en 1860, murió en el 29, pero creó los cantes por malagueña 5 o 6, creó los cantes por granaína y media granaína, siendo de Jerez, creó cantes por soleá, cantes por tona, engrandeció el flamenco, le dio un salto al flamenco. Él intentó algo que fracasó, y era vocalizar para que lo entendieran, ¿no? Por ejemplo, cantaba una malagueña que decía: «Viva Madrid, que es la corte que voy», y se reían de él, siendo un figurón, se reían porque ¿cómo puedes decir Madrid? Así, Madrid. Además, es que es verdad que no casaba. ¿Qué es la...? No entraba. Y en sus últimas grabaciones se ve que dejó de pronunciar ya y de vocalizar, porque al final se había extendido, el andalucismo el andaluz, perdón, se había extendido y se entendía prácticamente. Y ahí tenéis al genio de los genios de la guitarra, puedo decir lo mismo, la niña de los peines. Él fue, decir, si Picasso llega hasta las pinturas de Altamira en una introspección de la pintura, Paco de Lucía llegó hasta lo más antiguo de la guitarra y pegó ese impulso de creatividad absoluto que siguieron todos detrás, ¿verdad? Y la genial bailaora Carmen Amaya, una mujer que también todos estos crearon escuelas. Bien, influencias del flamenco, pues ya le he dicho, influencia oriental, árabe y judía, está clarísimo, pero oriental más bien de Mesopotamia. Es que viene de ahí todo. Cuando estuvimos en Irak, que estuvimos en Bagdad los dos en 2013, nos decían el flamenco viene de aquí. Eso es muy curioso porque en Sudán me decían lo mismo, el flamenco viene de aquí, en Brasil lo mismo, el flamenco viene de aquí. Yo, viene el flamenco de todos lados, menos de Andalucía. Viene de todos lados menos de Andalucía. Y todos tienen su parte de razón, porque es verdad que a través del Nilo llegan de las culturas de los nubios, nos llegan música, y aquí viene Siriab, esto fue en Irán, antigua Persia. Aquí viene Siriab y parece que Siriab dejó tocatera aquí cuando estuvo en Córdoba. Es decir, todo tiene que ver en lo que es el flamenco, pero al final se configura aquí, no viene de ningún sitio, viene de aquí únicamente. La influencia de la música afro-cubana, fundamental. África y Cuba, fundamental también en el ir y venir, increíble. Los cantes de los trabajadores que le he dicho antes y bailes de esclavos africanos que salían en los barcos sin saber las criaturas dónde los llevaban, camino de América, salían en los barcos y los veían bailar la gente de Sevilla, en el puerto de Sevilla, que paraban algunos, ¿verdad?, en el puerto de Cádiz. Es decir, fíjense qué influencia más interesante. Los cantes que les decía antes del trabajo, hay cantes de trilla, temporeras, que son de Montefrío, conocen Montefrío, ¿verdad? Son temporeras de Montefrío y de Porcuna, cantes de las minas, cantes de fragua, cantes de herrero, cantes de frutero, de panadero, jabegotes, javeras, cantes de cacería, para los cazadores, carceleras, que no sé por qué lo meten como trabajo, pues es que había mucho trabajo ahí en aquella época, y los pregones de la gente que iba vendiendo, los vendedores ambulantes, ¿verdad? Luego, la huella del al-ándalus, como les digo, es fundamental. Yo les recomiendo, hay un libro que se llama Arqueología de los Hondos, de Antonio Manuel Rodríguez, que juega magistralmente, ¿verdad?, con el lenguaje para, digo aquí, hilvanar lógicas perdidas en el tiempo que se intuyen en las voces de los cantaores y las cantaoras. Por ejemplo, nosotros cantamos una farruca que dice: y arriba la oliva, y abajo el limón, 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 limón.
limonero, limonero mío de mi corazón. Nadie sabía qué quería decir arriba la oliva y abajo el limón. Pues resulta que era una sura del Corán. Era una sura, una parte de una sura del Corán que se cantarían hace muchos años aquí, que la gente, saben que perduraron, convivieron luego mucho tiempo, cristianos también con árabes, hubo conversos y tal, que la gente se le fue quedando y se ha ido quedando, y todo el mundo arriba la oliva. Hay que ver lo que es, amo a cantar arriba la oliva, y la gente lo canta y se queda tan normal, sin saber lo que significa, porque arriba la oliva y abajo el limón, ¿qué significa eso? Claro, tiene una significación metafórica dentro de las estructuras de lo que es el Corán. El jaleo, originalmente yalá, dicho en todo el al-Ándalus. Luego hay también, por ejemplo, la propia palabra flamenco, parece que viene de dos vocablos árabes, felak menkub, que significa desposeídos, campesinos sin tierra. Luego se quedó también como los flamencos, porque los flamencos, las criaturas estaban en mayaíco, bueno, estaban y estamos, estaban en el siglo, y ahora igual, dice van dos por la calle, uno es cantador y el otro también está muerto de hambre. Eso es un chiste muy, muy habitual en el flamenco, sí. En fin, ole viene de Alá, eso es cierto, ole viene de Alá. De hecho, todavía en los países árabes te jalean así. Si ustedes tienen interés, yo les recomiendo que busquen Qassam iraquí, es lo más parecido que yo he visto al flamenco. Empiezan a cantar en árabe y la gente ¡Allah! ¡Allah! Y les canta, y les jalean con ole, además una guitarra que responde. Es muy interesante. En fin, hay muchísimas cuestiones. Lo que les decía antes de Saramago, hay que desmitificar para construir. Bien, la formación del oyente. Vamos a entrar ya en lo que son los requisitos que yo considero fundamentales para tener por lo menos una base de saber qué es lo que estoy escuchando, ¿no? O cómo analizo lo que hay delante mía, no ya solo escuchar, también el baile es fundamental, o la guitarra en sí. ¿Cuáles serían los conocimientos básicos que deberíamos tener? Y por otro lado, algunos consejos, trucos, símbolos y criterios necesarios e inherentes. Por ejemplo, yo definiría qué es un aficionado. Digo que es aquella persona que hace posible que el flamenco exista, eso lo hemos explicado antes, es decir, lo que llamaba Mairena los oidores, y sin cuya presencia este arte no sería posible, porque lógicamente si un cantador canta para sí mismo, el arte no existe porque no habría transmisión, nadie puede comprobar la valía de ese cantador, no se emociona. El arte tiene que ser transmisión, emoción, y en definitiva debe pretender todo artista eso. Lo mismo ocurriría en el baile, porque aparte de escuchar hay que saber ver, y hablaríamos igual en el caso de la guitarra. Un alto obligatorio en el camino, yo sé que esto huelga decirlo, pero a veces hay que explicárselo a la gente, es muy fácil explicárselo a la gente, a los neófitos sobre todo. Una diferencia entre oír y escuchar y otra entre ver y mirar. La Real Academia nos dice que oír es percibir con el oído sonido, mientras que escuchar es aplicar el oído para oír algo o prestar atención a lo que se oye. Y por otro lado, ver es reconocer con cuidado y atención algo, leyendo o examinándolo, y mirar es simplemente dirigir la vista a un objeto. Yo tengo una amiga que me decía, a mí es que mis novios solo me han mirado, no me han visto por dentro. Fíjate qué manera más bonita, más bonita de la tragedia de sus amores. Era cierto, la miraban porque era muy guapa, pero no la veían por dentro. Y la pobre, bueno, ahora ya sí está bien, ahora está muy bien, porque ahora la han visto su interior. De eso se trata, Nosotros tenemos que desechar el mirar y el oír, y nos tenemos que quedar con escuchar y con ver, saber escuchar y saber ver lo que tenemos delante. El mal aficionado o el neófito, esto estoy hablando del flamenco, pero seguro que ustedes son aficionados a la música, lo pueden aplicar a cualquier parte de la música, ¿verdad? A cualquiera de sus múltiples variantes. En definitiva, todo es música. Cuando oiga un cante flamenco, percibirá sonidos que le pueden agradar o no, mientras que el buen aficionado, cuando escuche flamenco, estará observando por un lado el color y la tímbrica de la voz, por otro la afinación del cantador, por otro lado el sentido del ritmo y del compás, por otro la belleza de la letra, muy importante las letras y la cultura de la poesía popular andaluza en el flamenco, muy importante, estar pendiente de la guitarra, si acompaña bien o no, y ese largo, etcétera. Lo mismo ocurre con el baile. El neófito que se siente a mirar un espectáculo distinguirá a un bailador o bailadora moverse y se puede dejar llevar mucho por las metralletas, como digo yo, de esos pies que no paran, pero hay muchas cosas mucho más interesantes, mientras que la persona que sabe verlo estará escudriñando la coreografía, la luz que se emplea, cómo dirige a su cuadro de atrás, es decir, a todos los músicos que tiene detrás esa bailadora o ese bailador, si están bien de ritmo, si abusa del efectismo, que es eso que les digo de la metralleta, si es frío,
lo de la frialdad, que es un concepto muy subjetivo, pero existe, la frialdad, eso existe en todas las músicas, y no cuenta nada, y todas esas cuestiones imprescindibles. Aficionados hay muchos, aficionados hay, con cada uno somos de un padre y de una madre, eso no es inclasificable, pero para poder estudiarlo yo diferenciaría, aunque es muy presuntuoso y atrevido, entre los buenos y los malos aficionados. Porque esto no es para hacer una caza de brujas, pero sí para que nos enteremos. Duke Ellington lo tenía muy claro, solo hay dos tipos de música, la buena y la mala. Eso está clarísimo. Ahora bien, ¿cómo determinamos lo que es bueno y lo que es malo? Pues en base ya a lo que estamos viendo, a ciertos criterios de sonido, de música, a ciertos criterios de armonía, de conocimiento, sin lugar a dudas, eso es fundamental. ¿Y qué es lo que permite a un aficionado ver o escuchar? Pues aparte de que tenga un poquito de oído y sensibilidad, fundamental, estarán de acuerdo conmigo, eso sí, que un poquito de oído y sensibilidad, eso es fundamental, ¿verdad? Pues aparte de eso, la dedicación, el conocimiento y el estudio lo llevarán a tener conocimiento, y la mayoría de las veces lo llevará al amor por el flamenco. Yo he enganchado, me siento un San Juan evangelista del flamenco, llevo la palabra flamenco por todos lados y me encanta que la gente me diga que se enganchó al flamenco por mí, porque conociendo a la gente sé por dónde atacarle, si bien por una letra que lo dejo reventado porque sé que está mal de amores o que está mal de... le suelto la letra, dice, a todo el mundo le han cantado en una noche sin luna la letra que lo ha matado, ¿no? Pues yo me baso ahí, en eso, en cantarle que lo haga pedacicos por dentro, y digo, yo quiero conocer más de esto, aunque sea para reventar. Ahí me baso yo. Y por ahí, bueno, me los voy metiendo. Y la verdad que es muy grato que luego te digan, ¿cómo no había descubierto yo esto antes? Se enganchan mucho por el ritmo también, por los compases. En fin, esas son las disciplinas que digo que poseen los buenos aficionados. Fíjense esto, no sé cuándo volveremos, perdón. Claro, no sé cuándo volveremos a una peña flamenca. Si quieren conocer peñas flamencas, yo les recomiendo la platería que está aquí al lado. Por cierto, un sitio donde se come maravillosamente bien con la Alhambra enfrente y además se escucha muy buen cante. Nosotros somos hijos de esa peña, pero no sé cuándo volverá esto. Y les voy a traer a José Antonio Marín a colación, porque creo que para hablar de la desmitificación tenemos que hablar de los fracasos de la inteligencia, que lo vamos a ver ahora. Pero José Antonio Marina, que es un filósofo para mí de cabecera, lo leo mucho habitualmente, dice una frase que para mí es maravillosa. Dice, la vida y el arte son como el póker. En el juego del póker se reparten unas cartas y eso en la vida sería la genética, la inteligencia que tengas, tu físico, etc. Y en el arte sería tu capacidad artística, la voz que te ha tocado, la estética que te ha tocado. Pero el póker, al igual que la vida, nos enseña una cosa, y es que no triunfa el que mejores cartas tiene, sino el que mejor sabe jugar con las cartas que le ha tocado. Y eso es cierto, eso es una maravilla de definición, porque para mí no podrían venir mejor estas palabras. A veces los malos aficionados se dejan llevar demasiado por una voz potente, como dice mi maestro Antonio Trinidad, por una voz de Doberman, que no hace falta tener voz de Doberman para cantar flamenco. Se dejan llevar demasiado por el ruido, por el efectismo, ¿verdad? Se dejan llevar demasiado por los ritmos fáciles, se dejan llevar demasiado por las letras mediocres. Bueno, lo de las letras es una cosa, yo que soy tan lector de poesía también me duele mucho. Se dejan llevar demasiado por las modas y quizá por ello desconozcan que por encima de todo existe una cosa en el arte que se llama inteligencia. La inteligencia es la cualidad que poseen los grandes intérpretes, los mejores bailadores, cantadores, guitarristas y también los mejores aficionados. Ejemplos de inteligencia, Paco de Lucía, se lo dije antes, Morente, Antonio Gades, Camarón, Sabica, Niño Ricardo, por poner algunos conocidos. Y en cuanto a los aficionados, yo hablaba siempre de mi gran amigo Antonio Lastra, que en la Peña de la Platería era uno de los grandes aficionados, pero sigue existiendo mucho. Pero ahora vamos a estudiar eso que les digo de los fracasos de la inteligencia. Por favor, aplíquenselo cada uno a su disciplina musical, porque ya verán cómo todos encontramos cierta veracidad en lo que les digo. El prejuicio, la superstición, el dogmatismo y el fanatismo. Son 4 fracasos de la inteligencia de los aficionados o de los que se acercan a aprender flamenco, que cuando se meten empiezan a caer en alguno de estos y hay que desecharlos por completo. Miren,
El prejuicio, tener un prejuicio es estar absolutamente seguro de una cosa que no se sabe y seleccionar la información de tal manera que solo percibamos los datos que corroboran nuestro prejuicio. Perdón, he puesto prejuicio, pero es prejuicio. Significa al pie de la letra juzgar anticipadamente. Hoy día, bueno, esto lo pongo aquí, pero para contarles yo, el presidente de la Peña de Jaén era antimorentiano porque le habían dicho que era muy moderno y que se estaba cargando el flamenco. Cuando lo escuchó cantar, además Enrique sabía de lo que iba la cosa, ¿no? El presidente de esa peña dice que no canta flamenco. Se hizo 1 hora por malagueña, 1 hora por soleá y otra hora por seguirilla. Vamos, este hombre se volvió tan loco con Enrique que luego se hacía cientos de kilómetros para escuchar. Pero tanto ese hombre tenía un prejuicio con Enrique Morente. La superstición, bueno, esto se da sobre todo en el flamenco. Esto se da porque hay mucha cultura. Bueno, yo hay veces, esto lo cuento aquí en petit comité, aunque lo estáis grabando, no me importa, que como haya 2 o 3 que a mí no me agraden mucho, empiezo por petenera y me quedo a gustísimo, porque se van. Uy, la petenera te echa a los que eso, te los echa del escenario. Incluso algún amigo mío también. Y a algún guitarrista, también no es el caso de Antonio, pero a algún guitarrista le he dado la noche. Le he dado la noche diciendo que no. Y yo por petenera, y que no. Y yo mirando para el otro lado. Porque a todo el mundo se le ha caído el techo encima, un cuadro, o ha tenido un accidente con la petenera dichosa. Y la niña de los peines se murió de mayor cantando peteneras toda la vida. Pero dale con la superstición. Es la supervivencia de una creencia muerta, desbaratada, injustificable, pero que sigue influyendo en un sujeto que con frecuencia trata de justificar, si no la creencia, al menos su aceptación. Yo me he hartado de escuchar petenera, iba a decir toco madera, ¿no? Porque estaba hablando de la superstición, pero nunca me ha pasado nada. Y a ti tampoco, ¿no, Antonio? Pero claro, a los supersticiosos es que había uno de mis guitarristas que se le ponía las ojeras por aquí. Y bueno, y un cantador que si mientras bailaba su bailador se salía del teatro para ni escucharla. Es decir, eso no deja de ser curioso, pero se da. Prejuicio, superstición, dogmatismo, vamos con esta. El dogmatismo está muy cercano de los dos anteriores, el prejuicio y de la superstición. Aparece cuando una previsión queda invalidada por la realidad, a pesar de lo cual no reconocemos el error, sino que se introducen las variaciones adecuadas para poder mantener la creencia previa, que es de lo que se trata. Este caso se da mucho entre flamencos, especialmente cuando la investigación arroja luz sobre un tema que hasta ahora lo creíamos de una determinada manera. Por ejemplo, cuando se descubrió lo de las partituras barrocas. ¿Cómo va a ser eso? No sé qué, no sé cuánto. Sí, bueno, no va a ser, pero ahí lo tienes. Tú toques la partitura a ver si no es una farseta del flamenco o un fandango. Y, sin embargo, aquellos que les gusta la mitopoética, por ejemplo, se obstinan en mantener viva esa previsión con todo tipo de argumentos vacíos en la mayoría de los casos. Por ejemplo, los cantes de fraguas son cantes de los gitanos. Pues se ha demostrado que vienen incluso de antes de la llegada de los gitanos a la península, bueno, a Andalucía concretamente, ¿no? Que eran cantes que ya hacían los antiguos herreros, tal. Es decir, y como eso tantas y tantas otras cosas, pero, ojo, a los dogmáticos te dicen no porque no. Tú le haces con 2 libros y dicen, no, esos que saben lo de los libros. Te dicen, que saben. Y por último, el fanatismo. El fanatismo incluye todos los fracasos cognitivos, porque todos son fracasos cognitivos anteriores, pero además añade 2 elementos extremadamente peligrosos. Una defensa de la verdad absoluta y una llamada a la acción. Locke lo definió así: afirman que una doctrina es una revelación porque creen firmemente en ella y creen firmemente en ella porque es una revelación. Es así. Esto se da especialmente entre los camaroneros, los payófilos, los gitanófilos. Qué palabra más fea, payo. Además, que hay muchos gitanos que no les gusta decirla porque es peyorativa. Pero bueno, los gitanófilos, ninguno que no sea gitano no sabe cantar. Los que son contrarios, ningún gitano sabe cantar. Bueno, es tremendo. Los camaroneros, no sabe nadie más que camarón. Los mairenistas, no sabe nadie más que mairena. Eso es terrible, porque al final es como dice, me gusta el fútbol, pero solo soy, no sé, o solo veo el Madrid. Pues entonces no le gusta a usted el fútbol, le gusta el Madrid o le gusta el Barcelona, pero el fútbol hay que disfrutar, bueno, pues con otro partido del Betis, a lo mejor hasta del Hércules, yo qué sé, yo tengo un amigo que dice, estoy viendo el Moralea. Pues mira, el Moralea de Zafallona, se va a verlo. Eso es afición. Además cayendo un chapetón que estaba cayendo ese día tremendo, me digo, pollo. Eso es afición, ¿no? Bueno, pues, y por eso digo también que incluimos la alocución el mejor de todos los tiempos, que eso, olvídense, no existe, pero lo oirán mucho.
Una vez estudiados estos fracasos de la inteligencia del aficionado, concluiremos diciendo que una voz bonita, un físico bonito, un guitarrista que sea muy virtuoso pasan a un segundo plano ante cuestiones como la transmisión, el conocimiento, la afinación, el sentido rítmico, la inteligencia del ejecutante, la capacidad interpretativa, el gusto, la adecuada selección de los textos, la colocación de la voz o la flamencura. Fíjense, este hombre se llamaba Enrique el Cojo, era cojo, de Sevilla, y fue el que enseñó a bailar a los mejores bailadores de la escuela sevillana. Enrique el Cojo. Por lo tanto, vamos a dejarnos de dogmatismo, porque no es todo, ni son todos los que están, ni están todos los que son, ni es todo lo que parece, ¿verdad? Luego las familias. Por un lado se encuentran los istas, los eros, es decir, camaroneros, mairenistas, marcheneros, calacoleros. De nuevo, vamos a hacer un alto aquí, porque cuando decimos que son malos aficionados nos referimos a aquellos que dicen que Mairena, Caracol o Camarón, por ejemplo, ha sido el mejor cantador de la historia. He aquí uno de los fracasos de la inteligencia en el flamenco. Nunca podremos saber quién o quiénes han sido los mejores cantadores de la historia del flamenco, porque es tan amplio y variado que eso no es posible. ¿Quién sabe cómo cantó Landonda? ¿Quién sabe cómo cantó Silverio Franconetti, que hablaban de la zoga de los espejos, decía Mairena, sobre su voz? ¿Y quién sabe cómo cantó don Antonio Chacón en sus buenos tiempos? O Manuel Torres, porque en las grabaciones que tenemos ya es de lo peorcito de sus últimos tiempos, del principio del siglo. O Juan Breva, con la voz gorda, porque tenemos que está Juan Breva que parece una soprano. Canta así, Juan Breva, de verdad, canta en todo porque no tenían ya la voz que poseyeron. Bien, estamos de acuerdo en quienes han cantado para rabiar de bien, pero no en quienes han sido los mejores de la historia, porque no es posible. Aquí tiene a Camarón, uno de los mejores sin lugar a dudas. Por lo tanto, huyan de aquel aficionado que les diga que fulanito o menganito ha sido el mejor cantador de la historia, por lo que les digo que nadie sabe cómo ha cantado el planeta ni cómo han cantado los grandes cantadores de la historia. Por lo tanto, el flamenco, una música que nace del pueblo andaluz, de la gente eminentemente trabajadora, pero gente que tenían... las personas que tenían un algo especial fueron las que, con su inteligencia musical, van dándole forma a los sones populares y folclóricos o preflamencos, como pueden ser las nanas, ¿verdad?, los cantes, los pregones, todo esto que le he dicho de los trabajadores, y van creando estilos, y poco a poco esos estilos se van haciendo cada vez más grandes, más importantes. Hoy día se hacen tesis doctorales en el mundo entero. Yo recibo a chavales que llegan desde Japón, por supuesto, pero también vienen muchos en Montreal, de Canadá, vienen de Brasil, vienen de México, muchos los recibo pagados con sus becas de sus ministerios, cuando nace aquí, con sus ministerios pagando las becas, y hacen unas tesis doctorales maravillosas. El flamenco hoy día vuelve loco a aficionados del mundo entero. Bueno, esto lo iba a hacer porque creía que estaría aquí, pero sí que nos vamos a pasar a las técnicas de la guitarra, ¿vale? Porque hemos dicho eso, que el flamenco nace de origen popular, que adquiere forma notable gracias a los genuinos intérpretes de esta tierra, y que musicalmente, a través de la guitarra, que se va avanzando con influencias externas, a través del baile, que poco a poco, con influencias también de la danza de la escuela bolera, con influencias de los grandes bailarines, ¿no? Cuando Vicente Escudero se va a Nueva York, se lleva a las gitanas del Sacromonte, a Carmen Amaya, que asan en el Guarzo de la Astoria, no sé si saben ustedes, le dieron ganas de comer sardinas y le dieron una huerta, una cama, y asaron las sardinas en las varales de la cama. Y claro, lo echaron del Guarzo de la Astoria, uno de los hoteles más importantes de Nueva York. Claro, las criaturas hacían así, decían, ¿para dónde está Utrera? Esa era Fernanda, la primera. En fin, y entonces, bueno, le he puesto una foto de Francisco Manuel Díaz, que actualmente sigue en la Cuesta de Gomer, su taller de guitarra, de los decanos de la construcción de guitarra en Granada, que es hablar del mundo entero, porque aquí están algunos de los mejores constructores de la historia de guitarras, por poner un ejemplo de uno de nuestros cántares. Y vamos a pasar ahora, si les he hablado un poco así de la historia del flamenco y de los conceptos que tenemos que tener claro para adolecer lo que no deberíamos hacer a la hora de abordar el flamenco, ahora vamos a entrar desde la perspectiva musical de la guitarra, para que ustedes, los que conocen quizás la guitarra clásica, otro tipo de formas de tocar, vean cómo varía en la base del flamenco, cómo varían lo que son las técnicas fundamentales. Bueno, Antonio de la Luz primero les voy a pedir que afine la guitarra. Eso es fundamental. Decía mi amigo Pepe de la Argentina que un guitarrista flamenco se tiraba media vida afinando la guitarra y media vida tocando desafinado.
No es el caso de Antonio de la Luz, ni mucho menos. Pero vamos a hacerlo, si parece, por este orden. Primero por un rasgueo flamenco. El rasgueo incluso de catapulta se puede hacer, pero... Catapulta. Eso es. Y un rasgueo de mano entero, Antonio. Hay una forma muy distinta, muy variada a la hora de abordar. El de catapulta fue un invento además de Juan Maya Marote, un guitarrista de aquí, del Sacromonte. Ahora, por ejemplo, la arzapúa. ¿Cómo sonaría una arzapúa flamenca? La técnica del dedo pulgar, efectivamente. Bueno, pongo aquí una falseta. La falseta, saben ustedes, una falseta cualquiera puede hacer una pequeña variación de lo que sería una falseta, lo más musical que hay entre cante y cante, es decir, el adorno que hace el guitarrista mientras espera al cantador. Eso es una falseta. Bueno, algo de ligado, de arrastre, Antonio. Sí. Un ligado. La entrada granadina. Sí, señor. Un arpegio. Y un picao, por último, un picao. Como su propio nombre indica, picar, ¿eh? Sí. Vamos a calar la granadina, ¿vale? Al aire, sí. Y entonces ahora pasamos directamente, como si fuéramos críticos, al análisis de un cante, ¿vale? Ahora ya me voy a poner en plan cantador. Y vamos a analizar un cante por granaína, ¿de acuerdo? Ya que estamos en Granada, y además es muy bonito, de la familia del fandango, sería cante sin compás, pero para que vean lo que es la dialéctica de la guitarra, el cante y cómo se complementan, cómo hay una dialéctica y un duelo bello, yo diría una armonía en realidad casi fraternal entre guitarra y cante, ¿vale? Empieza el cante con una salida, segundo cante, la respuesta de la guitarra, el cuerpo del cante y lo que sería el remate. La entrada, bueno, ahora van a ver la entrada. El cante, guitarra, salida, falseta de inicio, ya han visto lo que es una falseta, respuesta a la guitarra del cantador, da pie al cante, el cuerpo del cante, el acompañamiento, en fin, eso lo vamos a ver poco a poco. Yo les dejo ahí la estructura y nosotros vamos a deleitarnos porque el sonido de las guitarras de Granada, además el que sigue la escuela netamente granadina de Miguel Ochando, de Juan Habichuela, van a ver qué sonido más lindo en el toque por granaína. Yo además siempre se lo pido en un escenario porque se me pone el vello de punta escuchando el toque por granaína. Vamos allá.
Las salidas se hacen para coger tono, pero han ido adquiriendo forma de cuerpo de cante. Respuesta de la guitarra y entrada del cante. Y ahora va el cuerpo del cante. Y un rey moro por Granada, dicen que lloró de pena. Y un rey moro por Granada, y yo que la llevo en mis venas, cuando tengo que dejarla, sufro la misma. Y nos preparamos para el remate. Condena, otra falseta y la media granaina. ¡Ole, ole! ¡Ole, Antonio! Y la entrada del cante. La media granaina es un cante mucho más valiente que la granaina, ¿vale? Dicen que fueron de niño y aquella lágrima mora. Dicen que fueron de niño, pero llegando la hora
puede ser bien nacido quien por su tierra no llora. Y el remate de la media granaína. Botella de oxígeno al lado. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Yo, bueno, ya han visto un ejemplo, ¿no?, de lo lindo que es ese cante, la respuesta de la guitarra, y además ejemplificado en el cante por granaínas, que es una maravilla y un privilegio tenerlo aquí, además en nuestra tierra. Bueno, yo aquí este ejemplo lo suelo poner, ¿no? Me encanta Van Gogh, ¿no? El cuadro este, que es el último que hizo antes de quitarse de en medio, que se llama Cuervo sobre campo de trigo. A veces le pregunto a mis alumnos que qué ven ahí, y claro, pues dicen, parecen tres caminos, tal, pero bueno, no voy a entrar aquí porque aquí estamos ya en otro nivel y me parece, bueno, pues algo muy banal, ¿no?, sacarlo aquí, pero bueno, yo les explico que los cuervos significan algo, que el campo y el color y el empaste significan otra cosa, como para que ellos vean que hay que ir más allá de lo que se ven, bien, de lo que se ve meramente, ¿no? Y en el cante pasaría lo mismo. Yo digo aquí que la afición es la salud del flamenco, y los requisitos del buen aficionado son escuchar flamenco a diario, esto ya son recomendaciones, en un momento dado atraerse por otras disciplinas, como puede ser el toque, el baile. Yo creo que a todos los flamencos nos gusta el baile también, y el toque, y está clarísimo, el cante, conocer, preocuparse, un cantador te lleva a otro, esto pasa como en la literatura, un autor te lleva a otro, ¿verdad? Estar en contacto en búsqueda de la verdad, y en un momento dado también se suele cantar algo, el aficionado, eso está clarísimo. Por otro lado, suele asistir a cuantos actos se dan en el flamenco, aborrece la superstición, el dogmatismo, los prejuicios y los fanatismos. Yo creo que esto nos debe quedar claro. Desecha todo lo racista, se informa y selecciona los medios, y no se deja llevar por las modas, sino que impone su propia moda. Disfruta con todo el que cante, baile o toque bien, que eso es algo que a mí me ocurre. Es decir, yo disfruto con todo el que cante bien, con el aficionado más recóndito siempre tiene algo. Casi la gente siempre está buscándole un problema. Yo creo que eso en la música clásica pasa muchísimo también, ¿verdad? Cuando ya se tiene un conocimiento de las cosas, es que se disfruta menos, porque ya conoce, entonces enseguida ver los errores. Pero yo creo que siempre tiene uno que ver la parte positiva de todo, es que es muy difícil y los seres humanos no siempre están todos los días en condiciones óptimas, ¿verdad? En definitiva, como hemos visto, el aficionado es la figura sobre la que se tiene la mayor responsabilidad del flamenco. Si calla, otorga. Bueno, los plateros antiguos, en los años 40 y 50, eran tremendos. Bueno, le hacían... Hay testimonios de cantadores que se ponían malos después de cantar delante de ellos, porque se quedaban cruzados de brazos si no les gustaba y hacían así. Tremendo, terrible, o sea, tremendo. Y algunos hacían incluso así, una cosa increíble. Y no hacían palmas hasta el final de la actuación, no se hacía una palma. Entre cante y cante se bebían su vinito y el cantador, parecía un juicio de Nuremberg, sin duda.
un juicio de Nuremberg. En fin, si abuchea, hunde, si aplaude, levanta, si ignora, condena. Eso es así. El aficionado es el que mide el pulso y la fiebre del flamenco es el corazón que impulsa la sangre de este arte tan singular y en la piedra angular. Y como decíamos al principio de esta intervención, sin su presencia el flamenco sería imposible. Y vamos con la parte técnica. John Coltrane decía, me encantaba John Coltrane, decía: yo les enseño técnica a mis alumnos y luego les enseño que olviden esa mierda. Eso es tremendo, ¿eh? Pero verdad. Por ejemplo, vamos a ir con los ritmos, los ritmos en el flamenco. Lo vamos a explicar con la guitarra y con el cante para que ustedes más o menos se lleven una noción muy básica. Dividimos el flamenco por estilos de cantes a ritmo y cantes sin ritmo, o ad libitum, que nunca van libres del todo, porque siempre hay una medida que se tiene que seguir, ¿verdad? Pero los cantes a ritmo serían, bueno, pues la guajira, que es un cante de origen cubano, la colombiana, los tangos, la rumba, es decir, todo lo que lleva palma y lo que lleva una base rítmica. Vamos a empezar por uno de los más sencillos, las sevillanas, por ejemplo, ¿vale? Que son hoy día como unas primas segundas del flamenco, pero las antiguas forman parte de la estructura del flamenco. Es un 3x4. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Vale? Es un ritmo absolutamente sencillo. Este mismo ritmo sirve también para explicar el fandango de Huelva. Están los fandangos naturales, que son libres, y los fandangos de Huelva, que van a ritmo, ¿verdad? Más lento. Sería un 2, 3, 1, 2, 3. Pronto será popular. De aquí no se puede salir. De aquí no se puede salir, vamos, ni el cante, ni el baile, ni el toque. Esa es la matemática perfecta y maravillosa y geometría perfecta que tiene el flamenco. Y eso es lo que los aficionados los tienen vilo, es decir, que estén a ritmo y a compás perfecto los de arriba. Y es lo que maravilla a los musicólogos y a los estudiosos del mundo entero. Compases de amalgama, porque en este caso son compases sencillos, pero vamos ahora, por ejemplo, bueno, pasamos por el 4x4 de los tangos, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Estos serían casi unos tangos de Granada. En el Sacromonte se miden así los tiempos. Quiero vivir en Granada. 1, 2, 3, 4. Porque me gusta el oír las campanas de la vela. Ay, cuando me voy a dormir. Las campanas de la vela. Cuando me voy a dormir. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ¿Ven? 4x4. Si lo hacemos lento serían unos tientos, es decir, el cante por tiento iría a lo Antonio Mavide. 3, 4. ¿Ven? Es el compás de los tangos 4, pero mucho más lento. Si lo hacemos rápido, la típica rumba. ¿Quién de ustedes no ha entrado a una discoteca y se han encontrado la típica choni? ¿Sí o no? Que esto se ríen mucho los chavales cuando... Pero es que es cierto. La rumba. Por cierto, vamos a aprovechar, sí, antes de pasar, vamos a aprovechar, y si les parece, vamos a hacer una clase práctica de jaleo, porque no hay nada peor que un jaleo de destiempo. Y muchas veces uno tiene toda la intención del mundo de jalear, pero al cantaor, si lo jalea a destiempo o descuadrado, te lo carga. Entonces, aprovechando la base de la rumba, vamos a analizar los principales jaleos. Clase express de jaleo. El que quiera puede participar. De eso se trata, ¿vale? Antonio, ahí como estamos. Ahí. Yo diría ole, y ustedes repiten, ¿de acuerdo? Y luego vamos subiendo. Ole, 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 ole. Bien. Ole, ole. Bien. Aquí hay nivel de música, ¿eh? Aquí hay nivel de música. Ole, arsa. Ahora no. Os he pillado porque estabais riendo, vale. A ritmo, ¿eh? Ole, arsa.
Ole, arsa. Bien, más difícil. Ole, arsa, y toma que toma. Y se nos va un poquito al final. Se nos va un poquito al final. Es que esto de cantar coro. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Ole, arsa, y toma que toma. Ole, arsa, y toma que toma. Ole, arsa, y toma que toma. Muy bien. Ahora ya vamos a empezar a meternos en terreno de veterano, ¿vale? De veterano en esto del flamenco. Ole, arsa, y toma que toma. Y vamos allá. Ole, arsa, y toma que toma. Y vamos allá. Además, si le quieren dar profundidad, digan, vamos allá. Porque eso es muy de que los que están alrededor dicen, este sabe, este sabe, porque dice un vamos allá como que, ole, arsa, y toma que toma, y vamos allá. ¿Cómo es? Ole, arsa, y toma que toma, y... Muy bien, venga. Ahora les voy a enseñar típico jaleo de presidente de Peña Flamenca. Ya, en plan, que lo suelta y se queda así oyendo, yo fe de esto, vosotros no tenéis ni idea ninguna, ¿eh? Sería, ole, arsa, y toma que toma, y vamos allá. Y ahora, vamos a escuchar. Vamos a escuchar. Entonces, ole, arsa, y toma que toma, y vamos allá. Y ahora, vamos a escuchar. Pero ya la voz tenebrosa, total. Presidente de Peña Flamenca. Ole, arsa, y toma que toma, y vamos allá. Vamos a escuchar. Y ahora, bien, bien, bien. Hay que soltarlo ahí en el tiempo. Bien. Y ahora, vámonos, que vámonos. Vámonos, que vámonos. Vámonos, que vámonos. Vámonos, que vámonos. Cuadrado. Muchas gracias. Ya pueden jalear cuando ustedes quieran. Entonces, hemos visto el compás del fandango, ese 3x4, el compás del 4x4, que se hace en los tangos especialmente, y también se hace en la colombiana. ¿Vale? Ya les digo que el flamenco se divide en grupos de compases. Y ahora vamos a ver el más difícil y más complicado, que es el de la bulería, que es el mismo de la soleá más lento, la alegría un poquito más rápido, la alegría de Cádiz y la bulería, ¿vale? Vamos a empezar desde la soleá, que sea lo más lento. Se mide, es un compás de amalgama, son 2 compases, un compás de 12 tiempos, 3x4, 6x8, y nosotros lo medimos así: 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Miro aquí los acentos. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10. Fíjense la guitarra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La campana del Castilla de la Guililla de Alcalá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cuando murió Manolito, doblaron por Soler. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien, ¿han visto? El compás tiene que ser perfecto. Como te vayas un poquito en la voz, al guitarra te tienes que esperar. Si hay palmas, no te digo nada, las que formas. El compás siempre es milimétrico, dejándote llevar por la intuición y el sentido. Es decir, hay cosas que se siente y a veces el compás se resiente un poquito hacia abajo, ¿de acuerdo? Ahora un poquito más rápido, lo hacemos por alegría. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9. Tiriti, tram,
ti, tran, 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 tran. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Que el tiempo lo cura todo. 7, 8, 9, 10. Dice un refrán popular. Que el tiempo lo cura todo. El muerto al hoyo y el vivo al bollo. Que quien mal anda, mal acaba. Que en casa de jabonero el que no cae resbala. Las penas con pan son buenas y el que no llora no mama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Han visto? Y cerramos. Muchas gracias. Y muchísimas gracias. Y el más difícil, que sería el de la bulería, por la velocidad que tiene y por la velocidad a la hora de ejecutar el cante. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 1, 2, visto, clavado, más clavado. Y además el baile, porque no puedo bailar ahora, es que estoy estrenando unos zapatos, me los regalaron en Almansa, que canté el otro día al teatro, como los... ¡Ay! Una almanseña. Pues de Pertinison. Cuidado con los detalles de llegar allí. ¿Qué número tienes? Y me trae un empresario, que soy un aficionado al flamenco y me gusta mucho. Mira, me lo estoy estrenando, precioso además. Entonces no puedo bailar, claro, porque si no me quedaría... Pero verían que cerramos en el 10 también en el baile. Entonces, vamos a hacer la bulería para que vean ustedes por dónde iría esto. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ay, voló. 7, 8, 9, 10. En la fresca mañana, columpiándose entre las flores, saltando de rama en rama. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Caguasilla lo dejo libre. Ahora vamos a hacer, para que vean además ustedes un ejercicio práctico, si les parece, cómo sería una subida de baile, porque esto normalmente lo va marcando la bailadora, desde la soleá hasta el remate que se suele hacer en bulería. Es decir, la bailadora va una subida, 3, 7, 8, 9, 10, empieza a... Es que me duelen los pies, que no, estoy entrenando los zapatos. Buenísimo, pero hasta hacer 5, 6, 7, conmigo, 9, 10, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien. Se nota que sabéis música aquí, porque hay sitios que son palomitas, como cuando hace uno palomitas y le ponen empeño, que la gente empieza... Pero se trata de eso, de llevarlo con cierto sentido. Bien, estos serían grosso modo, bueno, luego está el de la segrilla, también amalgama. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¡Ay! El corazón de pena traigo ha pasado el cante de la pena. El corazón de pena traigo ha pasado. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Matemática pura. La seguirilla, el cante de la pena, de la tragedia. Incluso había cantadores que tenían tan interiorizado el cante en aquella época en la que morían incluso niños de hambre, que se les morían, pues, al fillo, a todo esto se le habían muerto. Cantaban el duelo, lo cantaban por seguirilla llorando. Era el cante trágico, sin lugar a duda. Bien, más o menos hemos visto por encima los compases. Y bueno, como hemos dicho antes, suponiendo que como buenos aficionados que somos, o que vamos a ser, debemos de cantar algo, si les parece, ejercicio práctico de nuevo, por ejemplo, vamos a luchar contra el dogmatismo, vamos a luchar contra la superstición, vamos a luchar contra
contra todos los prejuicios y vamos a aprender una petenera. ¿Hay alguien que le dé Malfario? No. ¡Ay, qué bien! Además es que es preciosa. ¿Ya he visto a alguien tocándose aquí? No sé. Eso. Bueno, yo tengo una mesa de madera aquí, el Antonio tiene madera también. Vamos a hacer un cante por petenera. El cante por petenera viene de la paternera, de Paterna de Ribera, pero se cree que es un canto judío. Un canto judío. Tiene mucho de canto gregoriano, mucho. Y si se fijan, Lorca se basó en aquella copla antigua. En el café de Chinita dijo Paquiro a su hermano, que no es a su hermano, es a un germano. Pasa que la letra luego se dijo a su hermano, pero a un germano, soy más valiente que tú, más torero y más gitano. Está basado en esto. Lo hacemos al do, ¿vale? Hacemos al do porque voces de hombre y de mujer es casi el mejor tono. Vamos a hacer un cante por petenera y no se nos va a caer nada encima ni nada. Pero vamos a romper con los fracasos cognitivos de la inteligencia. Y fíjense, la letra dice: dicen que tiene Malfario el cante por petenera, y yo digo de que no, y yo digo de que no, tan solo fue una leyenda, por eso lo canto yo. Dicen que tiene Malfario, no, al final sería por eso lo canto yo, ¿vale? Es que no sé por qué, ¿vale? Tan solo fue una leyenda, por eso lo canto yo, ¿vale? Petenera. Yo primero y después la vamos repitiendo. Dicen que tiene Malfario el cante por petenera, y yo digo de que no. Es precioso. Y yo digo de que no. Tan solo fue una leyenda. Y repetimos. Tan solo fue una leyenda. Eso lo canto yo. Así se lo enseño a mi amigo a mis alumnos japoneses, muy fácil. Dicen que tiene Malfario. Ahora repetimos. 1, 2, sí. Dicen que tiene Malfario. Y ahora vamos por la siguiente. Dice: el cante por petenera. Desde el principio, así lo vamos cogiendo. 1, 2, sí. Dicen que tiene Malfario. La guitarra responde y nosotros: el cante por petenera. Y ahora el centro dice: y yo digo de que no, y yo digo de que no. Vale, sería así las dos. Y yo digo de que no, y yo digo de que no. Desde el principio, que así se nos queda. Dicen que tiene Malfario el cante por petenera, y yo digo de que no. Ole. Y yo digo de que no. Y ahora, para arriba diría: tan solo fue una leyenda
leyenda. Y repetimos, tan solo fue una leyenda aquí. Tan solo fue una leyenda. Ahí lo echéis para afuera, ¿eh? Catarsis. Y abajo. Por eso lo canto yo. Nos venimos al mismo tono del principio, ¿vale? Dice... No tengo que cantar. Vamos del principio que ni yo me... Claro, entonces. Dicen que tiene malfario el cante por petenera, y yo digo de que no, y yo digo de que no. Eso es. Tan solo fue una leyenda, tan solo fue una leyenda, por eso lo canto yo. A que nadie sufrió ningún daño ni ningún... apoyamos hasta una petenera. Ahí por medio vamos a hacerlo de 20 a la. Y otro ejercicio, el fandango del alorno, que es precioso. Esto sería así, en 3x4, ¿vale? Haremos hecho un cante así. Dice, se lo canto yo primero. Vente al alorno, niña, vente temprano, te daré el aguardentillo entre mis manos, niña, entre mis manos. Vente al alorno, niña, vente temprano, soy del alorno, soy alornero, y mi fandango más quiero. Este es el fandango. El fandango es mi alegría, es el cante que más quiero. Se alegran las penas mías con un fandango alornero. Ya al amanecer el día. ¿A qué fácil, eh? Yo lo haríamos todos juntos, ¿a que sí? Es que es muy lindo, es muy lindo. Este es muy fácil. Bueno, yo lo voy a hacer otra vez. Si quieren ustedes, sigan por la intuición. Como son músicos, por la intuición lo cantan. Esto es muy fácil, ¿eh, Antonio? Es que es muy bonito. Es el estribillo del alorno y luego el fandango. Vente al alorno, niña, vente temprano, te daré el aguardentillo entre mis manos, niña, entre mis manos. Vente al alorno, niña, vente temprano, soy del alorno, soy alornero, y mi fandango... Y ahí nos quedamos y empezamos del principio, ¿eh? Vente al alorno, niña, vente temprano, te daré el aguardentillo entre mis manos, niña, entre mis manos. Vente al alorno, niña, vente temprano, soy del alorno, soy alornero, y mi fandango... Y ahora sí, más quiero. El fandango es mi alegría, es el cante que más quiero. Se alegran las penas mías con un fandango alornero. Ya la amanece del día.
esto, bueno, sí. Y esto, vamos, ya terminamos, si les parece. No sé si podemos abrir un turno de preguntas. No sé, le pregunto a María José si se abre. Sí, se abre, sí. Si quiere alguien preguntar cualquier cosa, pero terminamos por Granada. Lo mismo que hemos empezado con la granaína. Vamos a hacer, a ver, los tangos de Granada. Ay, desde que se fue mi Pepe. Esto es 4x4. El huerto no se ha regado, el huerto no se ha regado, el huerto no se ha regado, la hierba buena no crece y el perejil se ha secado y el perejil se ha secado y el perejil se ha secado. Ay, Pepe mío, ven pa' acá, que no me haga más sufrir, que ni tampoco más llorar. Pepe mío, ven pa' acá, que no me haga más sufrir, que ni tampoco más llorar. Y tada si tú quisieras. Quisiera, te compraría yo en Granada, ay, la mejor cueva que hubiera. Te compraría yo en Granada, ay, la mejor cueva que hubiera. Ay, yali, 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 yali. Ay, yali, 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 yali. Ay, yali, 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 yali. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias. Antonio de la Luz. Muchísimas gracias. Y hay por fandango, un fandango, ¿vale? Por arriba, sí. Y permítanme que me despida si no tienen alguna pregunta. No sé si hay alguna pregunta, como hablo tanto, no doy pie a que luego se pueda preguntar nada. Pero permítanme que me despida con conmemoraciones, porque hemos tenido un año triste y ya que estamos viendo un poco la luz, pues yo creo que es hora de contar cosas alegres. Y permítanme que este fandango se lo dedique, aquí tengo mi chuleta, sí, a Laureano y Mari Carmen por sus 50 años de bodas, que fueron el día 2 de mayo. Así que ahí, felicidades. Digo 50, yo no le echaría más de 49, ¿eh? No le echaría más de 49. Pues este fandango va por ustedes y con este me despido. Muchísimas gracias a los amigos de la OCG por permitirme, estos momentos ilustres de encontrarme con ustedes y de poder compartir un poquito de esto que me apasiona, como ven, y me he retenido mucho porque me tenía que centrar, porque me empiezo a ir por la rama y compartir con mi compañero Antonio de la Luz siempre, que es una maravilla. Pues por fandango, ¿vale? Ahora.
reine la alegría y en este día y por siempre que reine la alegría. Un matrimonio es la ilusión de compartir una vida de amor entregado y comprensión. Muchas gracias. Hasta siempre. Muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.